están en equilibrio térmico entre sí. Y el tercer cuerpo sería el termómetro. ¿Por qué? Porque el termómetro va a marcar, el termómetro hace, digamos, como hizo la mano recién, va a marcar un número cuando llegue al equilibrio térmico con el fluido. ¿Se entendió eso? El termómetro marca cuando llega al equilibrio térmico con el fluido. Entonces, el fluido 1 estaría en equilibrio térmico con el termómetro. El fluido 2 está en equilibrio térmico con el termómetro. Entonces, si ambos están en equilibrio térmico con el termómetro a los 20 grados, quiere decir que ambos líquidos están en equilibrio térmico entre sí. ¿Se entendió eso más o menos? Bueno. Muy bien. Entonces, en general la temperatura, ¿sí? La temperatura se la asocia, a la temperatura se la asocia la temperatura de los líquidos, de los gases, de los sólidos, y en el cuarto estado de la materia también, que sería el plasma, se la asocia con la energía, se la asocia con la energía cinética de las moléculas. Cuando una sustancia está a mayor temperatura, digamos que la movilidad molecular es mayor, ¿sí? La movilidad molecular, entonces, tiene una mayor energía cinética. En breve, nosotros después de esto vamos a ver la teoría cinético-molecular. Antes de empezar con gases, vamos a ver eso. A ver cómo es el tema de cómo asociamos la temperatura cuantitativamente con la velocidad de las moléculas. Entonces, toda esa energía cinética promedio de las partículas se relacionan, un aumento de la energía cinética, se lo relaciona con un cuerpo más caliente, ¿sí? Y una menor energía cinética, y esto tiene muchísimo que ver con la temperatura, o sea, tiene que ver la energía cinética con la temperatura de los cuerpos. Y ahora vamos a ver, y el estado, ¿no? Y el estado de agregación, ya sea sólidos, líquidos, gases, o el cuarto estado llamado plasma. El plasma, como ustedes sabrán, así por curiosidad, lo podemos generar artificialmente o está generado naturalmente en el universo. Los televisores de plasma, por ejemplo. Bueno, entonces, por ejemplo, cuando nosotros, hay un ejemplo muy importante de cómo se activa la energía cinética de las moléculas. Ustedes en física 1, no sé, claro, ustedes cursaron ahora. No sé si en algún momento les dieron este experimento de una pelotita de la energía mecánica, la energía cinética y potencial. ¿Se los dieron a esto? Sí, profe, lo vimos con un simulador. Muy bien. Se viene con el simulador. Entonces, ustedes tenían acá una energía potencial, ¿sí? Que se transformaba en energía cinética. Estoy hablando de la energía mecánica, o sea, del movimiento de la molécula, de la pelotita. Pegaba acá en el piso, pero ya la energía potencial no volvía a recuperarla. No sé si vieron eso. Hubiera sido lo ideal que volviera a recuperarla. Y así seguía hasta que hacía pic, 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 y terminaba así, rodando. Bueno, acá en la mecánica decimos que no se conservaba. Entonces, porque la energía mecánica, esta explicación era para decirle que la energía potencial se transformaba todo en energía cinética cuando pegaba en el piso, y después al volver se tenía que transformar todo en la mayor energía potencial, donde allá la energía cinética se me anulaba, y acá volvía al piso. Pero resulta que no se transformó todo. ¿Qué pasó acá con el golpe? ¿Sí? Y de paso les explicaron impulso y cantidad de movimiento. Tampoco se conservaba la cantidad de movimiento acá. O sea, con la misma llegada no era la misma salida.
¿Qué pasó acá en el golpe? Acá en el golpe, ¿sí? Ustedes, porque la energía no es que desapareció, la destruimos, se transformó en otra cosa, precisamente en la actividad molecular, ¿sí? De las partículas del piso cuando golpeamos con la pelotita. ¡Pac! Entonces empiezan a moverse y aparece acá una energía cinética de las moléculas. Y el piso se calentó. Entonces, ¿qué pasó? Parte de esta energía mecánica fue a parar a esta energía cinética acá en el piso. Aunque ustedes no lo crean, el piso se calienta, ¿por qué? Porque se agitan las moléculas de la baldosa, de lo que sea, más las de las pelotitas, y entonces parte de esa energía pasó, después vamos a entrar con el término calor, todavía no, pero parte de eso pasó a tener una mayor energía cinética. Entonces el piso se calentó. Hay otra, o sea que la energía mecánica esta de las moléculas se vino a transformar un poquito en energía cinética en el piso y por eso es que cuando volvió acá volvió menos, quedó menos energía cinética mecánica disponible para volverse a transformar en energía potencial. ¿Más o menos se entiende eso? Entonces, dependiendo qué tipos de materiales estamos hablando, no es lo mismo el piso de cerámica, un piso de porcelanato o los metales. Los metales con los golpes se calientan muchísimo. Si usted se pone a golpear una moneda con un martillo, vaya tomándole esta experiencia casera, chicas. Gente, perdón, chicos y chicas, alumnos y alumnas. Ustedes golpean una moneda con un martillo y van a ver que la moneda va aumentando su temperatura y el martillo también. Ajá, es por esto, porque toda esa energía mecánica que ustedes están transformándola en esta movilidad molecular. Muy bien. Entonces, el termómetro fue uno de los, si yo le pongo un termómetro al piso acá, voy a ver que cambia su temperatura, se incrementa la temperatura del piso. Si yo le pongo un termómetro a la moneda, voy a ver en cuánto se incrementa antes de golpearla. Después de golpearla, yo puedo comprobar que ahí su temperatura se incrementa. Bien, muy bien. Entonces, bueno, acá tienen, en el año 1600 fue inventado el termómetro, nada nuevo, ¿no? Y nos está sirviendo para tomarnos la fiebre, a ver si tenemos coronavirus o no tenemos coronavirus. Bueno, sirve para tomar la fiebre hoy en día. El primer termómetro fue inventado por Galileo en 1602 y el termómetro de mercurio en vidrio, el que conocemos, el termómetro... Bueno, ese fue 70 años después nada más, 1672. Tampoco es que es alguna cosa nueva o de la era moderna o post revolución industrial. No, 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 no. El tema es que son descubrimientos físicos, ¿sí? Y responden a las leyes físicas y bueno, entonces, los efectos. ¿Cuáles son los efectos? ¿Sí? ¿Cuáles son los efectos de un aumento de temperatura? Las sustancias, en general, cuando se aumentó la temperatura, las sustancias, en general, cuando hubo un aumento de temperatura, se dilatan o se expanden, ¿sí? Cuando hay un incremento de temperatura o una elevación de la temperatura. Bien. Entonces, basándonos en en este efecto, digamos, del aumento de temperatura, es que se basan los termómetros, que tienen un líquido adentro, ya sea mercurio, ya sea alcohol, que son los más conocidos. Ahora vamos a ver por qué se usa cada uno, y bueno, pero después tenemos termómetros de gas. Después, pero siempre hay una propiedad física que cambia.
quiere decir que si se dilata alguna sustancia, cambia la propiedad física que cambia es su volumen o su densidad, ¿no? Cuando cambian o se expanden con un aumento de temperatura. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Ahí al final cuando dijo lo de que se dilatan o se expanden con el tema de la temperatura, además de eso, ¿también cambia alguna propiedad física? No, la dilatación, expansión es un cambio de una propiedad física. Es decir, de volumen, Ah, bien. el volumen es una propiedad física, ¿no? Un estado físico. Puede cambiar la presión también, ¿sí? Con el cambio de temperatura. Por eso, cuando se dilatan cambia el volumen, puede cambiar la presión, que lo vamos a ver en un ejemplo, y cuando se dilatan o se expanden. Esas son las propiedades físicas. Si cambia el volumen, si aumenta el volumen, si se dilatan, es porque hay una mayor, también lo que pasó bajó la densidad, ¿no? Fíjate vos, con un aumento de temperatura también baja la densidad. ¿Se entiende eso? Buenísimo, gracias. Bien. Bueno, Así. entonces, basado en ese cambio de las propiedades físicas, es que aparece este invento del termómetro. Ahora vamos a ver cómo funciona un termómetro. Todos han visto cómo funciona un termómetro, no se los voy a mostrar yo, pero bueno. Vamos a estudiar un poco. Muy bien. Básicamente, todo esto está exagerado, el termómetro tiene un depósito, vamos a estudiar un líquido y vidrio. Un termómetro formado por un líquido que se encuentra dentro de un recipiente de vidrio, ¿sí? Ahora vamos a empezar a charlar de esto. Bien, el termómetro, el líquido puede ser mercurio, ¿sí? Tiene un depósito de mercurio que cuando aumenta la temperatura, el mercurio se dilata y asciende por un capilar, un tubo capilar. ¿Se acuerdan que yo les dije lo que era un tubo capilar en hidráulica? Un tubo capilar se dice así porque es tan finito, a los 10 milímetros, qué sé yo, es muy finito, digo, al milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, o sea, es del tamaño de un cabello, por eso, el diámetro de un cabello. Entonces, por eso se le llama capilar, porque se asemeja a eso, muy finito. Entonces, tenemos el depósito y cuando aumenta la temperatura del mercurio, que está acá en este depósito, el mercurio se dilata y asciende por lo que es un tubo capilar. Bien. Ahora mi pregunta, todo esto, tanto el tubo capilar como el depósito de mercurio, está dentro de un tubo de vidrio. Mi pregunta es, ¿qué pasa con el vidrio si aumenta la temperatura? Porque si yo meto este termómetro al agua caliente, no solo se va a dilatar el mercurio, sino que también el vidrio, ¿sí o no? Bien. ¿Y qué pasa con el vidrio? ¿No tendría que cumplirse el equilibrio térmico? No, con el vidrio no, pero digo respecto a la propiedad física. Se expande muy bien ahí la que dijo, también se expande, pero se expande mucho menos, muchísimo menos que el mercurio, porque si no, no podríamos medir, ¿no es cierto? Si estos se expandieran los dos iguales, ahora voy a lo del equilibrio térmico ahí, alumna. Si estos se expandieran los dos iguales, no podríamos nunca tener una escala para medirlo. ¿Está bien? No podríamos hacer una medición. Muy bien, se expande, pero un poquitito, como dijo la alumna, muchísimo menos. La expansión del vidrio es ante una misma variación de temperatura, ahora voy con eso. Pongámosle, lo había metido en un depósito acá de agua caliente, ¿no? Y supongamos que esta agua estaba a una temperatura, esos depósitos que me dibujo, porque quiero el pizarrón. Bueno, estaba, qué sé yo, pongámosle a 40 grados.
40 grados. ¿Está bien? Y por ahora vamos a usar esta escala, la única que conocemos, no, ustedes conocen muchas más, la centígrada. Entonces estaba a 40 grados. Entonces, y supongamos que antes de introducir el termómetro, este termómetro estaba a la temperatura ambiente. Entonces, ¿qué pasó? Cuando empezó a tomar la temperatura del agua o del líquido empezó a ascender, es decir, a dilatarse el mercurio. Muy bien. Entonces, ¿dónde va a parar de dilatarse? Supongamos que paró ahí. Ahí dice 40 grados. No sé dónde dice 40, pero no importa. Ahí dice 40 grados. Supongamos que paró ahí. Entonces, ahí es ahí donde paró que entró en el equilibrio térmico con el líquido. ¿Me entendió eso, la alumna que me decía lo del equilibrio térmico? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Muy bien. Entonces ahora, como ya me entendieron eso, vamos a ver hasta dónde, ¿sí? Hasta dónde se eleva el líquido en el capilar. Bueno, como ustedes saben, voy a volver para acá atrás. No voy a volver para arriba, déjenme. Bueno. También no necesariamente acá empieza en cero. Acuérdense que estos termómetros de mercurio también miden temperaturas bajo cero. Quiere decir que la escala, el cero de la escala podría haber estado por acá, ¿no? Acá podrían haber estado los 0 grados y para allá arriba tenemos el aumento y para acá abajo los menos 0 grados. Mira, yo creo que después que nevó el otro día hizo como 2 grados bajo cero. Bueno, entonces vamos a tener acá, quiere decir que esto se dilata, se contrae, vamos a ver cómo es la cuestión. Muy bien. Entonces, vemos que este instrumento básicamente lo que está usando es la propiedad física, o sea, del cambio de volumen, ¿no? La diferencia entre las dilataciones entre el vidrio y el mercurio, entre el líquido y el vidrio. Eso es un termómetro de mercurio. También puede ser el alcohol. Vamos a ver cuando usamos uno, cuando vamos a usar otro, de paso leemos un cachito de qué estamos hablando. Bueno, cuando nosotros marcamos, acá tengo dos termómetros. Cuando nosotros, cuando se marcan las escalas esas, esos puntos fijos que nosotros tenemos, son relativos a los cambios de estado de la materia. O sea, el cero se toma, por ejemplo, en la escala centígrada, en la escala Fahrenheit y en la escala Rankine, se toma el punto cero como el punto de fusión del hielo. Decimos que está a 0 grados cuando comienza el agua a solidificarse, ¿sí? O hacerse líquido, como más les guste. Al mismo punto, ya vamos a ver eso en cambios de estado de la materia, en el punto cero. O sea, si nosotros metemos un vaso con agua al freezer, cuando llegue ese vaso a los 0 o al congelador, perdón, de la heladera, cuando llegue a los 0 grados aparece, cuando entre en equilibrio térmico con el congelador, con el recinto, a los 0 grados aparece en la primera molécula de hielo, ¿sí? Luego sigue a 0 grados, la temperatura no cambia. A los 0 grados se produce la solidificación completa. Si nosotros sacamos el hielo de la heladera, cuando suba hasta 0 grados, después pasa a ser hielo enfriado, ¿no? Pero cuando suba hasta 0 grados, aparece la primera gota de agua, ¿sí?
durante se haga todo agua, vamos a ver que se mantiene la temperatura a 0 grados. Bueno, entonces, uno de los puntos que se toma para la escala son como puntos de fusión del hielo, se marcan los 0 grados. Es decir, experimentalmente se puso ahí el líquido, se bajó la temperatura y cuando empezó a aparecer ahí se marcaron los 0 grados. Y otro de los puntos importantes fue cuando el punto de ebullición del agua. Cuando aparece la primera molécula de vapor, ustedes vieron cuando ponen la pava, en un momento dado, se hace la burbuja. ¿Se acuerdan lo que les expliqué de tensión superficial? La burbuja, ¿no? Se hace la burbuja, entonces aparece la primera burbuja, empieza a aparecer vapor, lo que le llamamos vapor. Donde aparece la primera burbuja, ahí llegamos a los 100 grados, ¿sí? Llegamos a los 100 grados y, bueno, a partir de ahí, de los 100 grados, puede transformarse, dejamos la pava hasta que se queme, no, todo el agua en vapor, eso nada más de una le ha pasado, no me jodan, se transforma todo el agua de vapor, pero eso sucede, todo ese proceso sucede a los 100 grados. Después, si el vapor le seguimos entregando, o sea, aumentándole la temperatura, se va a llamar vapor sobrecalentado. Entonces, en la escala centígrada vamos a tener que los puntos de referencia, los puntos fijos, ¿sí? Va a ser el punto de fusión del hielo y a los 100 le marcamos el punto de ebullición del agua. De 0 a 100 se divide esta escala en partes iguales, ¿no? Se divide en partes iguales. Marcamos con 100 rayitas, de 0 a 100, divididas en partes iguales. O sea, bien proporcional la cosa, ¿no? Muy bien. No es una escala logarítmica. Ustedes habrán visto que no se junta, o sea, no cambia. La distancia entre las marcas no cambia. O sea, de 0 a 100 tenemos las partes iguales. Muy bien. Entonces, ¿qué decimos? Suponemos, acá va el gran dibujo, suponemos que acá tenemos el pinto, el mercurio. Miren cómo pinto. Bien, suponemos que acá tenemos mercurio. Entonces, suponemos que está a cierta temperatura, lo ponemos y empieza a elevarse. Cuando pase por 0, va a cambiar de estado del agua, ¿no? Pero no importa. Tenemos mercurio. Empieza a elevarse y llega, no sé, hasta acá. Hasta, pongámosle, qué sé yo, 30 grados, ¿no? Pongámosle ahí, ay, chicos, 30 grados. Ahí dice 30 grados. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy queriendo decir con una temperatura a 30 grados? Ustedes ven que esta temperatura o este cambio de temperatura originó un cambio de volumen, ¿no? Un cambio de volumen del mercurio. ¿Me siguen? Este cambio de temperatura, la propiedad física que cambió fue el volumen del mercurio. También el del vidrio, pero menos notorio. Ni se nota casi. Muy bien. Entonces, vamos a tener que este cambio de volumen del mercurio va a ser proporcional, o sea, va a ser la temperatura 30 sobre 100, ¿sí? Del cambio de volumen. Este volumen va a ser 30 sobre 100 del cambio de volumen, o sea, el 30% del cambio de volumen si hubiera subido la temperatura hasta los 100 grados. Quiere decir que si hubiera subido la temperatura a los 100 grados, es más o menos lo que veían ustedes en fracciones. Si hubiera subido la temperatura de donde estaba, pongámosle, hasta los 100 grados, el mercurio hubiera hecho esto, ¿no? Ay, perdón, chicos, no me sale derecha. Pero bueno, cualquier temperatura, ¿sí? Es una proporción, es un porcentaje del volumen total que si hubiera subido, del volumen que tendría
El mercurio cuando subió de 0 a 100 grados. Cualquier temperatura yo la puedo definir así. Eso es lo que dice acá. Se define como la temperatura que origina una variación relativa de volumen, ¿sí? T sobre 100, yo puse 30 sobre 100, es lo mismo, del cambio de volumen del líquido producido por una variación desde el punto de fusión del hielo hasta el punto de ebullición del agua, ¿sí? Cualquiera de estas es un porcentaje, es un cambio de volumen, digamos, una proporción del cambio de volumen. O sea que es relativa la cosa al cambio de volumen. ¿Se entendió más o menos eso? ¿O no me entendieron nada? Sí, profe. Muy bien, muy bien. Entonces, hay otras escalas que ustedes si quieren le pueden poner la edad de ustedes y de la de toda la familia y hacer la misma escala. Y le inventan la escala, no sé, bueno, las alumnas que están por ahí, estas que me contestan. Bueno, entonces, por ejemplo, Fahrenheit toma 32 grados, ¿sí? 32 grados Fahrenheit, el punto de fusión, como punto de fusión del hielo. Esto le pusieron los Celsius, le puso 0. Fahrenheit 32, pero es la misma propiedad física, o sea, el punto de fusión del hielo. Le llama 32, es como ponerle un nombre, y en vez de 100 al punto de ebullición del agua, le llama 202. En lugar de entonces de dividir en 100 partes la escala, la divide en 180 partes, ¿no? ¿Sí? Saque la cuenta, a eso me refería, y entonces vamos a tener que tiene 180 partes iguales. La escala Fahrenheit tiene 180 partes iguales. A cada parte de 0 a la primera parte a 1, de 0 a 2, se le llama grado centígrado. A cada partecita de esta escala que hay de 0 a 100, o sea, cada línea que va marcando, ya les muestro una, acá la tenían, creo que tenía marcada la escala. A cada parte, supongamos que hay 100, acá no hay 100, ¿no? A cada parte de esta marcada le llama grado centígrado. Y el otro, a cada parte de las 180 le llama grado Fahrenheit. Muy bien. Entonces, acá estaría como la explicación de eso que acabo de decir. Y, a ver, por acá, me pasé una diapositiva, acá nadie me dice nada. Bueno, muy bien, como 10 me pasé. Bueno, entonces vamos a tener acá. De hecho que en Estados Unidos se miden en grados Fahrenheit. La temperatura ambiente, la temperatura que les dan, la dan en grados Fahrenheit. ¿Sí? No la dan en grados centígrados como nosotros. En la industria se utiliza mucho, en la industria se utilizan los grados Fahrenheit o también los grados Rankine, ¿sí? Entonces hay una conversión desde la escala centígrada a la Fahrenheit, que ni vale la pena ahora, hoy por hoy, con el tema del celular, ustedes ponen, si tuvieran que traducir, les dan un problema con grados Fahrenheit y tuvieran que pasarlos a grados centígrados, ponen pasar de grado Fahrenheit a centígrado en el celular y les dice, ponga los grados en Fahrenheit y te los da y te los tira ahí en centígrados. Es así de fácil. O sea que no tienen que aprender ninguna fórmula, yo por las dudas se las puse lo mismo. Bueno, hay algo, chicos, que está muy relacionado, terriblemente relacionado con la energía cinética, ¿sí? Y que no es una escala, que esto se usa mucho en lo que es ciencia, e investigación, que son los grados Kelvin. Y vamos a ver qué es el cero absoluto. Sobre este tema mucho más ampliado vamos a volver cuando veamos el segundo principio de la termodinámica. Por ahora lo voy a mencionar porque va a haber muchas
o varias, como los calores específicos, propiedades que están dadas en grados Kelvin, que han sido determinadas en grados Kelvin. Esto se utiliza mucho, esta escala, en lo que es ciencia, ¿sí? En la parte de investigación se utiliza mucho este tipo de unidades, de los grados Kelvin. Para eso se define el cero absoluto, que no es ni el punto de fusión del hielo, ni el punto de ebullición del agua. El cero absoluto está relacionado con la energía, ¿sí? Con la energía que puede transmitir o que puede entregar un sistema. El cero absoluto es el punto donde no puede entregar más energía. Es decir, ahí voy con esto. Si uno de un cuerpo a otro, si uno pone en contacto un cuerpo de mayor temperatura con otro, lo vamos a poner en contacto. Un cuerpo de mayor temperatura de alguna sustancia, ¿no? Estoy por explicarles lo que es el cero absoluto. Ponemos acá, vamos a suponer dos cuerpos así en contacto. ¿Qué tal esos dos cuerpos en contacto? Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Si este cuerpo tenía una temperatura inicialmente, vamos a ponerle número, así, 1, 2. Si la temperatura 1 inicialmente era mayor que la temperatura 2, y después estos dos cuerpos, ahora se apioló, en vez de dibujarlos por separado, siguen siendo los mismos. Estos dos cuerpos que están en contacto, son los dos mismos cuerpos, nada más que nunca me van a salir igual. Van a estar en equilibrio, va a llegar un momento que entran en equilibrio térmico, ¿no? Que la temperatura del cuerpo 1 va a ser igual a la temperatura del cuerpo 2, ¿no? Bien, ¿me siguen hasta ahí el razonamiento? Entonces, pregunto, ¿qué pasó con la energía cinética de las moléculas de este cuerpo 2? Aumentó la energía cinética. Aumentó muy bien la energía cinética. ¿Y de este otro? Disminuyó la energía cinética. Seguimos el razonamiento. Muy bien, hasta acá me la tienen reclara. Sí. Si si este cuerpo 1, supongamos que era agua, ahí vamos, este cuerpo, suponemos que fuera agua, ¿no? ¿Qué va a pasar? Sigue disminuyendo, si yo le sigo entregando, hago que disminuya, ¿no? ¿Hasta dónde podría haber disminuido? Como agua. ¿Hasta cuántos grados como agua? Hasta la temperatura ambiente, ¿puede ser? No, y como agua, sigo para abajo, como agua, donde aparece la primer, ¿qué le dije? Molécula de hielo. Sí, como ¿no? muchos 0 grados. Claro, entonces vamos a tener que la energía disminuyó hasta 0 grados, supongamos hasta que empezó a congelarse. La energía cinética es menor, lógico. En un sólido, si nos ponemos a fijarnos, las moléculas se van a mover menos que en un líquido muchísimo, y ni hablar que un gas, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a llegar un momento, pero hay algunas sustancias que no tienen esta capacidad, o esta energía, ¿sí? Más energía para dar, digamos, hasta cambiar de estado. Entonces, el cero absoluto se considera cuando, ¿sí? La mínima energía que puede tener una sustancia y que no permite
y que no permite esos cambios de estado, ¿sí? Hay gases con eso, como sería, yo les metí el agua que sí lo permite, pero por ejemplo, hay gases como por acá los tenía, el helio, ¿sí? Que eso no se congela, o sea, no tiene una energía suficiente para entregar, ¿sí? No entrega la energía suficiente como para poder cambiar de estado. Entonces, decimos que la mínima energía cinética, la mínima energía que pueden tener las moléculas, la misma energía de la movilidad o la mínima energía cinética, a eso se le llama el cero absoluto, ¿sí? Bueno, entonces a ese estado mínimo de energía fue que se le llamó menos 273, se calcula que ese estado de energía mínimo está a los menos 273 grados centígrados, ¿sí? Es decir que el cero absoluto, o sea, sigue teniendo, tiene una energía, digamos, no disponible. Es decir, se sigue moviendo, pero no cambia de estado. No presenta, digamos, esa particularidad de poder cambiar de estado. Entonces, a esas sustancias ahí es donde se marca el cero absoluto, donde es la mínima energía cinética que puede tener un cuerpo, ¿está bien? Y sin cambiar de estado. Es como que una energía que no está disponible, ni para cambiar de estado, ni para calentar otro cuerpo, ni para nada. Eso es una energía cinética y a eso se le llama el cero absoluto. Vamos a volver sobre esto en el segundo principio y ahí se les va a aclarar mucho más la cosa, ¿sí? Bueno, entonces dice que a los cero, si menos 273 grados centígrados de la escala Celsius, dice que la temperatura del hielo, los 0 grados centígrados van a ser los 273 grados Kelvin. Los 0 grados centígrados son 273 grados Kelvin, ¿sí? O sea, de menos 273 a 0 grados centígrados, o sea, habremos subido 273, entonces quiere decir que 273 grados Kelvin son los 0 grados centígrados de la escala centígrados Celsius que conocemos nosotros, ¿sí? Bueno, entonces, bien, esto era la mínima expresión de la energía cinética. Se siguen haciendo estudios, se estima, y creo que se ha obtenido algún valor, pero no como para que sea así tan fundamental como o un valor de algunas sustancias que pueden seguir enfriándose, pero esto dice que es lo máximo que podríamos tener en la mínima energía cinética que puede tener una sustancia. A eso le llamamos el cero absoluto. Bueno, no se preocupe que nosotros lo único que trabajamos es con esta relación. O sea, por ahora, ay, perdón, chicos, que con 0 grados centígrados, 0 grados, está escrito esto acá abajo, me parece. 0 grados centígrados equivalen a los 273 Kelvin. 273, ¿sí? Y Kelvin se pone con una K así mayúscula. No se le pone el grado acá, se pone la K directamente mayúscula. Esos serían los grados Kelvin. Bueno, muy bien. Entonces acá tenemos lo que yo les comentaba, lo que les comentaba, la transformación de los grados Fahrenheit a los grados centígrados. Ahí está la explicación, porque serían 180 sobre 100, que sería el mismo tamaño de la escala, nada más que en la Fahrenheit son 180 y acá 100, de la cantidad de grados centígrados, más los 32, porque acuérdense que el 0 grados centígrados era 32. Bueno, pero estas escalas
o las tienen escritas por ahí, o ya les digo, la transformación la pueden hacer, de un, la pueden hacer de un lado, de uno a otro, ahora lo sacan con la computadora, el celular, eso ya estudiar esto como se hacía antes, o de memoria, o deducirlo, ya no tiene o sea, no es relevante, a eso me referí. Es decir, tienen que saber estos valores que yo les digo, ¿sí? Pero no es relevante las fórmulas, a eso me refiero. ¿Alguna pregunta de esto hasta acá? No, profe. Bien. Bueno. Las propiedades físicas sirven mientras el mercurio se dilate, está todo bien, ¿viste? Entonces, tendríamos, mientras el mercurio se dilate, o sea, en eso está basado el termómetro de vidrio y mercurio, y lo mismo va para el alcohol. Bueno, entonces el mercurio es algo que se usa, y esto es una mentira, desde los menos 40 grados saben que no, es menos 37 en realidad, hasta los 360 grados. ¿Por qué? Porque después de hasta casi los menos 40 grados, esto se congela, ¿sí? Cambia de estado el mercurio. O sea, con temperaturas tan bajas, con los 40 grados, son en realidad menos 37 grados, esto se congela. Y a los 360 grados, el mercurio se evapora. Entonces, al cambiar de estado, ya no sirve como líquido, o sea, como el principio que habíamos dicho del termómetro vidrio líquido, ¿sí? No, cambia de estado, al estado sólido a los 40 grados y al estado gaseoso, digamos, o de vapor, a los 360 grados. Entonces, esto ya no es como que, entonces, ¿qué se usa? Es por eso que en la Antártida, por ejemplo, en la Antártida usan los termómetros de alcohol. Precisamente por eso, porque el alcohol aguanta temperaturas mucho más bajas sin cambiar de estado, sin congelarse. O sea que no es cuestión, o sea que tiene una limitación o sea, los termómetros con estado líquido y coso tienen una limitación. Por otro lado, el alcohol no sirve para temperaturas muy altas. ¿Por qué? Porque se evapora más rápido, ¿sí? Se evapora casi. Entonces, hay que tener en cuenta eso a los momentos de utilizar una sustancia. Hay un termómetro, no se asusten, que no es que me tragué todas las otras unidades y de golpe empiezo a hablar de termodinámica alegremente. No. Hay un termómetro que se utiliza, que es un termómetro de gas, se llama. Que es un gas, una cantidad, un volumen constante de gas, se los explico. Es una cantidad de gas, ¿sí?, encerrado en un tubo de vidrio. En vez de ser un líquido, ahora es un gas. Entonces, ¿qué pasa? Esto se lo utiliza mucho cuando, por causas de la temperatura, ¿no? Suponemos que queremos medir, no sé, la temperatura acá de un fluido. Entonces, introducimos el gas ahí adentro, ¿y qué va a pasar? A causa del cambio de temperatura que va a tener el gas, ¿sí? A causa del cambio de temperatura que va a tener el gas, cambia la presión. Ese cambio de presión lo medimos con el famoso manómetro de mercurio. ¿Se acuerdan que teníamos el manómetro cuando estudiamos en hidroestática, el manómetro de mercurio, que de un lado lo conectábamos a la presión que queríamos medir y del otro lado lo conectábamos a la presión atmosférica? ¿Se acuerdan? Bueno, entonces
el manómetro, el termómetro de gas, digamos que consta de un volumen de gas constante. Acá no cambia el volumen de gas, lo que va a variar con la temperatura, es decir, a causa del cambio de temperatura, cambia otra propiedad física, que no es el volumen, sino que es ese cambio de la propiedad física va a ser un cambio de la presión. Entonces, con ese cambio de la presión, nosotros podemos saber en cuánto varía la temperatura de algún fluido o algo que queremos medir con este termómetro de gas. ¿Se entendió? ¿Se entendió, dije, lo que es un termómetro Sí, de gas? profe. Bueno, muy bien. Yo les voy a poner un 10 a las alumnas en el parcial por el solo hecho de darme bola. Bueno, entonces, ahora vamos a pasar, bueno, sobre lo que es la medida de la temperatura, los termómetros de líquido, el termómetro de gas. Hay otros termómetros que también, que son unos conductores, ¿no? Que les cambia la resistencia. Es decir, basada en los circuitos eléctricos, la resistencia al paso de la corriente, digamos, al paso de las cargas eléctricas, aumenta, ¿sí? Cuando disminuye, perdón, cuando aumenta la temperatura. En la mayoría de los materiales conductores lo que tienen son cargas libres, ¿no? Esto va para física 3 ya. Ay, me escuchan los de física 3. Tienen un montón de electrones libres que se llaman, por no decir tan. Tienen electrones que son libres de moverse. Entonces imagínense, si yo le aumento la temperatura, ¿sí? Estos electrones van a tener muchísima mayor energía cinética, o sea, se van a mover más. Entonces se van a hacer más conductores. Por lo tanto, disminuye su resistencia eléctrica. Entonces, la temperatura, un aumento de temperatura, lo que hace es disminuir la resistencia eléctrica de los metales, por ejemplo. Y sí, miren una cosa, se calienta, un foco se calienta y es muy fácil de quemarse. ¿Eso por qué? Porque la movilidad de electrones es tan grande. Bueno, ahora tenemos los de bajo consumo. Antes venían unas lamparitas, ¿sí? Ustedes ni siquiera creo que ni las vieron, que tenían un filamento así, un filamento que era de material de tungsteno. Este filamento, ¿sí? Se calentaba y parte era en calor y parte de la energía esa era en luz incandescente, la lámpara incandescente. Ahora tenemos lámparas de bajo consumo, que esos son gases, y el tema del plasma y toda la cosa, ¿no? Bueno, entonces van a tener acá, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Este alambrito se calentaba tanto, era tal la movilidad de electrones con el aumento de la temperatura, ¿no? Para llegar a cargar, que en algún momento, digamos, era tan baja su resistencia que esta avalancha de electrones que pasaba quemaba ese filamento y ¡puf! Se quemó la lámpara. Más o menos esa es la historia, pero bueno, el cuatrimestre que viene la van a tener re clara con esto. Por ahora no, les digo por física 3, no por esto, ¿no? Bueno, pero eso es otra propiedad física, por ejemplo, de los materiales conductores que cambia con la temperatura. Por ejemplo, la resistencia y la resistencia eléctrica. Bueno, muy bien. Bien, entonces ahora vamos a ver una parte, cómo es el tema de los sólidos. Vamos a trabajar un poco con los sólidos, o sea, cómo cambia el volumen, se produce esta dilatación térmica cuando cambia la temperatura. Una vez que hablamos de los termómetros y cuál era su principio de funcionamiento y cómo medían, nosotros vamos a tener acá lo que se llama la dilatación térmica. Es decir, esto es la unidad que tenemos ahora. Chicos, yo les iba a proponer
A ver qué dice la gente por acá. Bien. ¿Cómo que no hay? Bien. Entonces, vamos acá. Vamos a ver. Bien. El tema de la dilatación. Vamos a hablar de sólido. Vamos a representar, así, muy exagerado lo mío, una estructura, digamos, una estructura, ¿sí? Atómica, digamos, de sólido. Cada uno de estos puntitos celestes, vamos a suponer que son átomos dispuestos. Esto es un modelo, ¿no? Y bueno, y entonces hay fuerzas entre ellos. Si hay átomos, tenemos electrones, protones, entonces hay fuerzas de orígenes eléctricas, fuerzas gravitacionales, pero son las predominantes, las fuerzas electromagnéticas, digamos, entre ellos, y que hacen que esto se mueva alrededor de una posición de equilibrio. Por eso se le llama que entre ellos tenemos fuerzas elásticas. ¿Por qué? Porque esas fuerzas de origen electromagnético que les decía, le llamamos nosotros hasta acá fuerzas elásticas. Esas fuerzas elásticas son las que son... ahora vamos a ver qué pasa cuando aumenta la temperatura con esas fuerzas elásticas. ¿Estamos? Bueno. Normalmente, esto es un dato, tómenlo como de donde viene, la amplitud de vibración permanente en un sólido van a tener que 10 a la menos 9 centímetros, ¿sí? O lo sea, 1 sobre 10 veces el diámetro de un átomo. Y la frecuencia de vibración va a ser 10 a la 13 Hz. 10 a la 13. Fíjense que nosotros tenemos la transmisión de la energía eléctrica de los 220 volts a 50 Hz. Y acá dice 10 a la 13 Hz. Miren la movilidad que tiene esto, ¿no? O sea, ¿qué es esa frecuencia? Es las veces que sale de una posición, recorre todo el camino y vuelve a la misma posición, ¿sí? En la unidad de tiempo. Tantas veces lo hace en un segundo. O sea, esa es la movilidad permanente que tienen los átomos acá. Vibran, digamos que vibran alrededor de una posición de equilibrio. Bueno, esto nosotros lo que es oscilaciones lo volvemos a ver como una unidad aparte. Bueno, entonces vamos a tener que lo que prima, digamos, son esas fuerzas elásticas o que las hacen ir y venir sobre la posición de equilibrio, digamos, en un sólido. Muy bien. Entonces, cuando viene la temperatura, cuando aumentamos la temperatura de los sólidos, esa fuerza, digamos que la movilidad va a ser mayor, ¿sí? Entonces, al producirse una mayor movilidad, lo que nosotros vamos a tener que estos átomos van a cambiarse, o sea, al aumentar la energía cinética normal que tienen, o sea, esta vibración que tienen, se van a alejar más estas moléculas entre sí. Entonces, al alejarse las moléculas entre sí, lo que se produce es un cambio de volumen, ¿está bien? Un cambio de volumen. Y, o sea, una dilatación del sólido. Ejemplo, ¿dónde se tiene que tener en cuenta el cambio de volumen? En el tendido de las líneas eléctricas. ¿Vieron en la calle ustedes de las líneas, de los cables telefónicos, de las líneas eléctricas? Si ustedes van por la calle y miran para arriba, van a ver los cables en las columnas, agarrados de los postes o de las columnas. Esos cables deben calcularse de tal manera que en el verano, cuando se calienten, se van a estirar
¿no? Y en el invierno, cuando baje mucho la temperatura, se van a contraer, o sea, dilatan y contraen con un aumento de temperatura, se dilatan y con una disminución de la temperatura se contraen. Esos cables, bueno, ¿por qué no es beneficioso eso? ¿Por qué? Porque no, digamos que alteran lo que se llaman distancias eléctricas, un cálculo que se hace de cable a la vereda, de cable con el cable, es decir, al alterar eso, ya digamos que el funcionamiento se puede volver hasta riesgoso. Pero bueno, la parte interesante de esto es que los cables, por ejemplo, hay que tener en cuenta esa dilatación. El asfalto, cuando ustedes van por la calle van a ver que hay unas juntas, ¿no? En el concreto hay unas juntas ahí negras con asfalto. Bueno, esos huecos, ¿sí? Que a veces se los rellenan, esos huecos entre capas, que a veces se los rellenan, están precisamente porque en el verano el concreto se dilata mucho, ¿sí? Y si no tuviera ese espacio para ocupar, ¿qué pasaría? Es donde explota. Hay veces que pasa. Bueno, entonces, y en invierno se contrae, bueno, eso sería el menos peligro. Pero el problema del asfalto, si el concreto, para que el concreto se pueda dilatar, a veces esa junta se las rellena con lo que es asfalto y todo eso. Bueno, entonces, nosotros vamos a tener que, para eso se dejan las juntas en la calle, precisamente para la dilatación térmica con los cambios de estación. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Esa es la importancia del tema de cambio de temperatura y las propiedades físicas de muchos materiales. Todos los materiales tenemos que tener. Hay otra historia, es las llantas de los autos, que ahora lo vamos a ver a eso. Y cómo se dilata, digamos, el aluminio de las llantas, el aluminio, las aleaciones aluminio-acero, por qué se hace esa aleación, qué es lo que se tiene en cuenta y todo eso. Bueno, son cosas que se tienen en cuenta a los efectos de cuando vamos a diseñar como ingenieros algo. Por supuesto, con lo que van a aprender hoy ni remotamente van a diseñar nada, pero por lo menos van a tener conocimiento para cuando lleguen a las materias especiales. Acá debo tener algunos ingenieros civiles, ¿sí o no? Y ingenieros eléctricos también, ¿sí o no? Bueno. Químicos también. Eso con más razón todavía. Todos los ductos, o sea, no es lo mismo las juntas de una tubería, de una planta de proceso, ¿no? Las juntas de una tubería, póngale en una planta de proceso, pero puede ser, ya le dije, de jugo, de agroquímico, de lo que sea. Hay que tener en cuenta eso. Las temperaturas, si son muy bajas a las que se trabaja, que son muy altas por la dilatación de los materiales. No me acuerdo dónde me pone caña. Ustedes han visto, volvamos a la casa, los dos esta manguera, no hay que ver un chique de eso. ¿Vieron? Bueno, si es que alguna vez decidieron aquellos que tienen la posibilidad ponerse a regar, a hacer algo útil por la patria. Bueno, entonces, vamos a ver eso. Bien. Todas esas cosas son las que se tienen que tener en cuenta a los efectos de un diseño. Bueno, entonces vamos a ver un poco de esto de dilatación térmica, ¿sí? Y no sé hasta dónde llegue, no sé si los profes irán a dar algo, no sé, de la práctica. ¿Ustedes tienen consultas para hacer? Yupi. No, consulta de estos temas, no, digo, consulta de los temas del parcial. Del parcial. Sí, eso le estoy preguntando. No, estamos bien. Bueno, entonces vamos acá a lo que sería la dilatación térmica. Muy bien. Entonces, cuando vamos a suponer primero la dilatación lineal. Dilatación lineal le vamos a llamar, por ejemplo, es como si
le estuviéramos dando bola a la longitud, al cambio de longitud de un cable con la temperatura, pero no a la de la sección transversal. Recuerden esto siempre ustedes, que si teníamos por acá, ¿no? Teníamos, vamos a suponer, un cable, ¿no? Un caño o lo que sea. Recuerden que cuando digo sección transversal, ¿sí? Cuando digo sección transversal, estoy hablando de esto que tengo acá. Eso que acabo de dibujar ahí. Bien, entonces no le vamos a dar mucha bola a eso, sino que por ahora dije, no dije nada. Por ahora le vamos a ver qué pasa con este tema, ¿sí? Este tema de lo que es la longitud, ¿no? La longitud. La sección transversal no, porque si yo digo que está cambiando, si se dilata o se contrae, debe ser tanto de la sección transversal como longitudinal, pero no importa. Nosotros vamos a hablar solamente por ahora de la longitud. Y es por eso que, como le vamos a llamar, dilatación lineal, ¿sí? Dilatación térmica lineal. Muy bien. Entonces, vamos a tener acá que tenemos que va a cambiar, entonces, ¿qué estamos considerando? Que va a cambiar la longitud con la temperatura. Tenemos acá, por ejemplo, una barra, no sé si la ven bien, vamos a representar esta barra. Vamos a representar esta barra que tenemos acá inicialmente a una temperatura de referencia, que podría ser el ambiente, la medimos y tiene una longitud inicial. Luego aumentamos la temperatura de T0 hasta T, es decir, aparece un delta T, digamos, un delta T, que lo tengo escrito acá, ¿sí? Un delta T, que lo tengo escrito acá, que va a ser igual a T menos T0. ¿Lo vieron? Acá está. Entonces, a T menos T0. Y entonces vamos a ver que la longitud ha aumentado. Ese aumento o pequeño aumento de la longitud es delta L, que tenemos la longitud final. Entonces, ahí tenemos un cambio, digamos, en una de las dimensiones de la barra esta. ¿Por qué? Por un aumento de temperatura. Ya nomás puedo decir, así se arma un modelo. Aumento la temperatura, aumenta la longitud, ¿qué es lo que puedo decir yo? Que el cambio de longitud es directamente proporcional al cambio de temperatura. A esta altura ya esas cosas ustedes las tienen que decir solos. A esta altura entre física 1 y física 2 ya, bien. Entonces vamos a tener que el cambio, o sea, cuando yo tengo dos variables y una cambia así en función de la otra, digamos que hay una proporcionalidad entre ese cambio. Muy bien. Entonces, como son muy pequeños, o sea, no muy pequeño el salto de temperatura, sino que estos aumentos, estos delta L, en las estructuras normales, en toda la física normalmente, digamos, estas dilataciones no son dilataciones grandes, son como los esfuerzos mecánicos, ¿se acuerdan que eran esfuerzos muy pequeños? ¿Sí? Digo, cambios, digamos, de longitud, de deformación unitaria, las deformaciones eran muy pequeñas, entonces estas también, ¿por qué? Porque siempre trabajamos dentro de las fuerzas elásticas, el límite de elasticidad, O sea que volviendo a la temperatura, bajando la temperatura, yo tendría que volver a la longitud inicial sin que me quede ningún vestigio por ahí, alguna cosa deformada, ¿no? Bueno, eso. Bien.
Ahí es donde estoy considerando, ese es el límite de esta proporcionalidad que yo estoy considerando. Muy bien. Entonces, nosotros vamos a tener que esos cambios, ¿cómo los vamos? Ahora los vamos a poner en forma de ecuación. Lo que acabo de decir es que el cambio de la longitud es directamente proporcional al cambio de la temperatura, ¿no? Acá hay una cuestión que yo la voy a escribir, que no está por ahí. O sea que dije que este cambio de longitud, ¿sí?, es directamente proporcional al cambio de temperatura. Acá hay una cuestión que quiero aclarar. Al cambio de temperatura. Quiere decir que la deformación longitudinal unitaria, ¿se acuerdan que lo que veíamos en elasticidad? La deformación longitudinal unitaria, o sea, esto va a ser, dije, proporcional al cambio de temperatura, ¿no? Al cambio de temperatura. Acá es donde tengo un problema. Eso no es constante de proporcionalidad, ¿eh? Eso es, para que sea proporcional, tiene que haber una constante de proporcionalidad, y esa constante de proporcionalidad es el coeficiente de dilatación térmica alfa, ¿sí? Este es el coeficiente, esto que tengo acá, es el coeficiente de dilatación térmica y que le estoy llamando alfa. ¿Está bien? Ese coeficiente de dilatación térmico es único para cada material. Entre límites de temperatura, ahora les voy a aclarar una cosa de eso. Entonces, vamos a tener que este coeficiente de dilatación térmica es único para cada material. El aluminio tiene un coeficiente de dilatación térmica, el acero tiene un coeficiente de dilatación térmica, el mercurio tiene su coeficiente de dilatación térmica. Dentro de los sólidos sigo, lo del mercurio lo metí por lo de recién, por lo del termómetro. El vidrio tiene su coeficiente de dilatación térmica, ¿sí? Todos los materiales tienen sustancias tienen su propio coeficiente de dilatación térmica. Es decir, que aquella lista de propiedades que veníamos sacando como coeficiente de elasticidad, ¿sí?, el módulo de Young, el coeficiente de Poisson. Después tenían, no me acuerdo qué otro, bueno, el coeficiente beta del módulo de compresibilidad volumétrica. A eso le voy a agregar ahora el coeficiente de dilatación térmica en los sólidos. Estoy hablando de los sólidos. El coeficiente de dilatación térmica. Los líquidos también tienen coeficiente de dilatación térmica. Bueno, entonces vamos a tener que agregamos una propiedad más llamada coeficiente de dilatación térmica. Muy bien. Entonces estábamos con eso, que la deformación, o sea, cuando aumentó la temperatura, aumentó la longitud y aumenta la longitud, la longitud unitaria o la deformación unitaria, y que eso va a ser aumento en esta proporcionalidad por el aumento de temperatura. De ahí es que la deformación, el aumento de la longitud, no la deformación. Deformación unitaria, recuerden que es esto que tengo acá, delta L sobre LC. Bueno, de ahí es que me queda
La fórmula, entonces, esta que vengo acá. ¿Estamos? Bien, muy bien. Vamos a ver qué quiere decir entonces. ¿Qué quiere decir? Que el coeficiente de dilatación térmica, ¿sí? Ahora vamos a definir con esta fórmula el coeficiente. Es la variación relativa. ¿Relativa qué? La variación relativa de la longitud, relativa a la longitud inicial, ¿no? La variación relativa a la longitud inicial. Entonces, la variación relativa de la longitud al elevar en 1 grado la temperatura. ¿Qué significa, chicos? A ver si me han dado bola con esto último, porque ya no sé si se me durmiera. Bueno, ¿qué significa que el coeficiente tenga un coeficiente de dilatación térmica? Recuerden que era la variación relativa si aumentábamos en 1 grado centígrado la temperatura. La variación relativa de la longitud cuando aumentábamos en 1 grado centígrado la temperatura. ¿Qué significa? Que el coeficiente de dilatación térmico sea alta. Sería Muy que se bien, deforma muy fácilmente bien. con el aumento de temperatura. Se deforma, exactamente, se deforma más rápido, o sea, más fácilmente, o sea, tiene una mayor deformación cuando la temperatura varía por cada grado centígrado que varía la temperatura. Eso significa los materiales, por ejemplo, el cobre, el aluminio, el acero. El coeficiente de dilatación térmica del aluminio es más grande que el coeficiente de dilatación térmica del acero. Porque cuando la temperatura varía, digamos que, o sea, una misma variación de temperatura, digamos que esto es más grande para el aluminio, la deformación, que para el acero. Muy bien. Bien. Al coeficiente de dilatación térmica se lo considera constante dentro de un rango de temperatura, ¿no? A veces esto no es una función de la temperatura. Pero nosotros, en general, acá vamos a trabajar con este coeficiente de dilatación en forma constante. Digamos que es constante dentro de un rango de temperatura. A veces, pasado ese rango de temperatura, ya la cosa no es. Entonces, bueno, ahora vamos a tener, por supuesto, la famosa ecuación esta de la recta, ¿no? Que vamos a tener que, es decir, fíjense que esto me va a quedar... que la L en función de la temperatura, la L en función de la temperatura, ¿no? En función de la temperatura, ¿qué me va a quedar? Me va a partir de un L0 y fíjense que aumentada por el coeficiente de dilatación térmica sobre delta T. ¿Qué unidades? Entonces, fíjense bien en esta ecuación. Entonces, la longitud final, cuando la temperatura aumentó tantos grados, la puedo calcular a la longitud final con esta ecuación. Esta ecuación viene de acá, ¿no? ¿Sí? Bueno, delta L, esto viene de poner así. Bueno, ustedes lo hacen mejor que yo a todos. L, ¿sí? Con que se deforme más fácilmente un material, ¿también tiene que ver con la rapidez que se deforma? O sea, si se Perdón, deforma... ¿me repetís la pregunta? Estaba bajito. Sí, que si se deforma más fácilmente un material, ¿significa que se deforma más rápido también? ¿O no Para tiene la mucho que ver? misma, sí, la misma variación de temperatura. Es decir, sí, puede ser, pero nosotros acordate que eso no estamos estudiando el transitorio. Nada lo estamos estudiando con el tiempo, ¿sí? Ok.
O sea, a dos materiales, como te dije recién, el acero y el aluminio, solamente los comparamos con la diferencia de temperatura. Puede ser Ok, que el grado sí, eso ahora vamos a ver. Si nosotros tuviéramos, sí, mira, a ver, lo hacemos a eso. Espera, saco esto y ahí lo hacemos a lo que me acabas de preguntar, ¿eh? Bueno, esta ecuación que tenemos acá viene de esto. El tema del transitorio, o cuán rápido o lento, las cosas que vos buscas la variación también con el tiempo, fíjate que vos me estarías diciendo variación de la longitud con la temperatura y en el tiempo, ¿no es cierto? Bueno, claro. entonces nosotros ahí tendríamos que tener, en vez de la curva esta que estaba por hacer yo, que empezaba en L0, digamos la recta, en vez de esta curva que tengo acá, ¿sí? ¿Está bien? Yo tendría que tener una curva del tipo, digamos, exponencial. Yo te la puedo deducir, pero podemos llegar hasta, no sé cómo andan ustedes para resolver ecuaciones diferenciales. Pero, entonces, mira lo que vamos a hacer. Vamos a partir de un L0, no sé si de acá, o directamente partimos de acá, que esta deformación, o sea, en el tiempo, vamos a partir de un L0 y que llegado a una cierta cantidad de tiempo, eso va a tomar un valor constante. ¿Qué quiere decir? Que no se va a deformar más, ¿no? Entonces, esto debe haber en el tiempo para una misma, fíjate que acá esto es tiempo, a ver, esto es temperatura, lo voy a poner con mayúscula, esto es temperatura y esto es tiempo. Entonces, acá lo que tenés que hacer es directamente buscar la variación de cómo va variando la longitud en el tiempo para un determinado aumento de temperatura, ¿no? ¿Por qué te digo que va a llegar un momento que no se va a estirar más? ¿Tenés una idea vos? O sea, que va a llegar un momento que va a quedar constante. Cuando empiece a transcurrir el tiempo, esto va a quedar así constante. No va a cambiar más. Bien, eso es porque, viste lo que hablábamos recién de las fuerzas elásticas que se producen por la energía térmica, ¿sí? Entonces, todas esas fuerzas o esfuerzos que ahora los vamos a ver son igual que los esfuerzos mecánicos que vimos al principio, ¿sí? Porque todos esos esfuerzos ya, digamos, no estarían actuando más. Y no tenés más, o sea, llega un momento que la temperatura tampoco va a aumentar más, entonces, porque teníamos, si vos vas a cambiar esto en el tiempo, tenés que mantener el rango de temperatura constante. Entonces no va a cambiar más la temperatura, entonces se mantiene, cambió y va a cambiar de una manera que me parece que no va a ser lineal. Y esta curva tendría que ser, estoy pensando en voz alta, ¿no? Esta curva tendría que ser una para cada material. Digamos que unos llegan más rápido, digamos, a eso, otros llegan en menor tiempo para un mismo rango de temperatura. Es decir, se produce un cambio en la longitud de distintas formas, unos más rápidos, otros más lentos. Más o menos esto sería la representación de lo que me estás diciendo. Más o menos apunté para la pregunta que me hiciste. Sí, buenísimo, muchas gracias. Bueno, bien. Entonces nosotros vamos a seguir acá con lo nuestro, con lo lineal. Entonces nos quedaría, digamos, que vamos a tener que desde la longitud inicial, esto va a ir aumentando en la medida que varíe la temperatura. ¿Sí? Bien. Eso es lo que nos está explicando, digamos,
esta ecuación, teniendo en cuenta el coeficiente de dilatación mínima. Entonces, no es cuestión, ustedes van a ver que a veces en verano hasta un portón, digamos, es más difícil abrirlo que en invierno. ¿Y eso por qué? Porque se dilata, el material del portón se dilata, entonces es como que se juntan más, se traban una hoja con otra, o con las propias, con los propios marcos, entonces ahí es donde nosotros tenemos estos efectos. Más adelante, cuando nosotros estudiemos el primer principio de la termodinámica, que nos vamos a basar mucho en motores, en las partes de los motores, los cilindros y los émbolos, ahí vamos a ver que para los émbolos se tiene en cuenta el material del émbolo y el coeficiente de dilatación que pueda llegar a tener con las elevaciones de la temperatura. Bueno. Sí. Esa ecuación también tendría como dos campos de validez, como dijo el de la temperatura, lo del rango de la temperatura, y no también tendría que ver con el rango de validez de Hooke. Claro, sí, todo esto, por lo que explicó esto que yo les estoy diciendo, vieron que les dije, pues estamos viendo una proporcionalidad entre la deformación, acá le escribí esta, entre la deformación unitaria por un aumento de temperatura, estamos viendo una proporcionalidad. Sí, es eso. Tiene que ver con un rango, digamos, de la parte elástica, por eso salí hablando cuando hice ese cubo de átomos de fuerzas elásticas, ¿no? Y no estoy considerando que me vayan a quedar deformaciones permanentes. ¿Estamos? Estoy dentro de la elasticidad. O sea, que una vez que bajo la temperatura, digamos que es como el portón de mi casa. Una vez que bajé, yo eso del portón lo saqué de mi casa, no sé. A mí también me pasó. Una vez que baja la temperatura, ya es una maravilla entre el auto a la noche, ¿viste? Pero si lo querés sacar al mediodía, está todo trabado eso. Bueno, eso porque tiene mucha dilatación. Bien. Bien. Entonces, por ejemplo, acá tengo el coeficiente, no sé qué es eso, ese signo que tengo ahí. Chicos, eso es un pore. Fíjense, acá lo que les estoy diciendo, no sé si me están viendo el mouse, y ahora voy a escribir. Esto es por 10 a la menos 6, no sé qué es esto, ¿no? Bueno, 14 por 10 a la menos 6. Dice que el coeficiente de dilatación térmica del cobre es 14 por 10 a la menos 6. Si ustedes se fijan, esto es, lo ponemos en centímetros, o sea, unidades de longitud. Entonces acá, esto me debería quedar en unidades de longitud medio imposible, y si no, adimensional, ¿no? Entonces, el coeficiente de dilatación térmica tiene 1 sobre grado centígrado, sería su, sacándolo de acá de la propia definición, ¿no? Esto es adimensional y acá me queda 1 sobre grado centígrado, sería su dimensión. Bueno, entonces vamos a tener que una barra de cobre, por ejemplo, el cobre que tiene 14 por 10 a la menos 6, estos son datos elementales, ¿no? De cobre aumenta, digamos, miren el aumento que tiene cuando aumenta la temperatura en 1 grado centígrado. Y el cobre es uno de los más sensibles a esto, ¿no? Fíjense, cuando aumenta en 1 grado centígrado, esto es lo que aumenta su longitud. ¿Lo ven? 0, o sea, 0 por 10 a la menos 5, 14, perdón. Significa que aumenta en 14 por 10 a la menos 5 centímetros, ¿sí? Cuando se eleva su temperatura en 1 grado centígrado. Lo que les decía recién del rango de temperatura. Esta variación de grado centígrado, qué sé yo, supongamos que eso lo estamos tomando entre, no sé, 10 grados o 15 grados, entre 10 grados y, qué sé yo, 70 grados, ¿no? ¿Me entienden?
en ese rango es que yo estoy hablando todo esto, ¿eh? Bueno, no he dicho que sea esto, pero habría que buscar cuál es el rango de temperatura para que esto es una linda tareita así de investigación que hagan ustedes, o que les interese a ustedes algo de la casa. ¿Cuál es el coeficiente de dilatación para ver que dejan o no al sol, dijo? El coeficiente de dilatación de algún material y después buscar el rango de temperatura donde ese coeficiente de dilatación se mantiene constante, ¿no? O sea, que acá, cada vez que varía 1 grado la temperatura, va a variar en ese coeficiente de dilatación siempre va a ser 14, pero en cierto rango de temperatura. Yo no sé hasta dónde. Es decir, estos 2 números los acabo de inventar. Bueno, pero sería una linda tarea. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Este ejemplo está bueno porque ustedes, por ejemplo, no sé, bueno, ninguno cursó solo con simuladores. ¿Vieron algo sobre riel de aire? Bueno, ¿cómo midieron? ¿Cómo medían en el tema, bueno, de los laboratorios? No sé cuáles habrán sido los simuladores, ¿viste? Pero bueno, ustedes no importa, yo les voy a enseñar algo. ¿Ustedes han visto una cinta métrica? Una cinta, 1 centímetro, ya sea de hule o una cinta métrica de acero. ¿La han visto alguna vez en la vida? Sí, profe. Bueno, no, en serio, les pregunto, porque la regla misma, la regla esa de plástico que tienen ahí en la cosa. Bueno, resulta ser que todos esos materiales, ya sea la regla de plástico, el centímetro, 1 centímetro de esos de hule, o la cinta de acero, como todos son hechos de material y tienen un coeficiente de dilatación térmica, estos se van a dilatar, ¿sí? Se van a dilatar, digamos, cuando haga calor. Entonces, no es que hayamos engordado, sino que se estiró el centímetro. Bueno, entonces, el tema, y lo pusimos al calor y sonando. Bueno, entonces, la cosa es así. Bueno, este problema que yo les doy acá es para calibrar una regla de acero, una regla métrica, una cinta métrica de acero. Y se la calibra a cierta temperatura para que a esa temperatura tenga una precisión, ¿sí? Una precisión, ¿sí? De 5 por 10 a la menos 5 milímetros por cada milímetro, 5 por 10 a la menos 5. Fíjense, esa va a ser la precisión. Por cada 1 milímetro. Vieron que las cintas métricas están todas divididas, o sea, el centímetro, lo que sea, están divididas en la menor escala, que es 1 por 10 a la menos 3 metros, que sería esto que tenemos acá, 1 milímetro, ¿no? Bueno. Y si hicieron el cálculo de errores también cuando les dieron el laboratorio de hidráulica, y el de elasticidad. Bueno, en el cálculo de errores deben haber puesto que el error del instrumento era 1 por 10 a la menos 3. Es la menor apreciación que tiene, la apreciación del instrumento. Bueno, pero acá lo que me están pidiendo es que, ¿sí?, a esa temperatura, cada intervalo de 1 milímetro tiene que tener una precisión de 5 por 10 a la menos 5 milímetros. A esa temperatura. Entonces pregunta cuál es la variación máxima admisible para que no pierda esta precisión. Pregunta, ¿cuál sería la variación máxima admisible de la temperatura? ¿Sí? De la temperatura para que cuando marquemos no pierda esa precisión acá en cada 1 milímetro. Bueno, muy bien. Entonces, nosotros tenemos como la longitud 1 milímetro, ¿no? La variación, porque esto más menos, ¿sí? Como ponen ustedes las medidas. L más menos el delta L que sería 5 por 10 a la menos 5, ¿no?
Entonces ya tenemos la longitud de la L0 que tendríamos, el delta L, o sea, lo que cabe que se deforme, lo que se puede deformar, y vamos a tener, como es acero, el coeficiente de dilatación térmica del acero. Fíjense que el de cobre era 14 y este es 11, ¿no? Es más chico. Bueno, entonces, ¿cuál es la variación de temperatura que puede admitir esa precisión? Facilito, entonces conocemos coeficiente de dilatación térmica, conocemos la deformación unitaria, porque tenemos delta L y L0, ¿no? La deformación unitaria, y conocemos, ahora tenemos que sacar la variación de temperatura. O sea que esa precisión aguanta, o sea, se va a mantener por cada milímetro, se va a mantener, digamos, con saltos térmicos de 4,5 grados centígrados. O sea que bastante buena la cosa, ¿no? O sea, con variaciones de temperatura de 4,5 centímetros, digamos que vamos a mantener la precisión esta que es la que estamos pidiendo. Eso es más o menos, después si quieren lo hacen, porque este material ya lo tienen en la PETCO, lo hacen y, bueno, entonces, ahí les pongo que también busquen tablas en la bibliografía, la curiosidad que ustedes tengan, algo de la casa, si lo pongo al sol, cómo se dilata, no sé qué pasa, ahora que me ponga a tomar sol en la reposera, que se me vino la reposera abajo y les explotaron los tornillos. ¿Por qué será? Ahora vamos a ver por qué será. Bueno, están muy cansados, ¿no? Hacemos hasta las 4 y... ¿Tienen algo, lo que les vuelvo a preguntar para aquellos que tienen algunas preguntas sobre teoría o algo? No. No, Sobre de teoría teoría, no digo, Ah, sobre práctica, digo, ¿tienen preguntas? sí, yo sí, de las guías. Sí. Ah, de las guías, bueno. Les voy a... les voy a mandar acá un mensajito que están atentos a los profesores de la práctica. Les voy a mandar un mensajito. Acá los alumnos tienen algunas consultas. Sí, porque yo sigo avanzando chocha, pero Profe, igual acá en el Zoom creo que está Pablo y Tania. Ah, están por acá, profe. Ah, pero no los he visto. Profes de práctica. Hola, Perdón, buenas sí. tardes. Sí, estamos acá, Mirta. Hola, Pablo. ¿Cómo le va, profe? ¿Cómo anda? Bien, ¿y La vos? Tania también está por ahí. Acá los chicos me estaban diciendo de que tienen algunas consultas. Yo les estaba escribiendo. Menos mal que los alumnos los han Sí, visto. vos Ahí los igual tienen. terminá tranquila y Jessica se une a la sala y después hacemos consulta cuando vos termines ahora. Sí, sí, voy a terminar porque ya es como mucho, ¿viste? Yo estoy a las 2 arrancamos y mejor me parece para dilatación volumétrica y eso, que es lo que viene. Le tengo que dar el bimetálico, todo el candombe, digamos, y dilatación superficial y dilatación volumétrica. Creo que dejo acá porque no es como que no sé, ustedes díganme, no es como que ustedes vayan a empezar práctica precisamente ahora. En todo caso, yo seguiría el martes y ustedes tendrían la práctica ahí. Yo terminaría el martes, ¿no? No sé, bueno, más o menos. Bueno, vamos a ver un cacho más. Bueno, hay una que usa el tema de las dilataciones, ¿sí? Para terminar con esto de la dilatación lineal y no empezar con la dilatación superficial. Por ejemplo, las bandas o metálicas o cintas metálicas, esto se utiliza, bimetálico se llama en realidad, utilizado muchísimo en los circuitos de los termostatos, ¿sí? Para calderas, etcétera, etcétera. Y todo aquello que tenga, o sea, se pueda, bueno, ¿cómo es la cosa?
Si yo tengo un circuito, allá va circuito, Mira. ¿Qué es un circuito? No sé, vamos a poner acá, no sé, que acá tenía un foquito, ajá, ¿sí? Acá tengo un foquito, acá tengo, ahí voy a meter el bimetálico, ya les voy a decir qué. Y esto va, digamos, a el enchufe, esto es una lamparita, va al enchufe que dice 220 volt, ¿qué tal? Mi 220 volt. Dice, esto no es raro para ustedes, porque todos los aparatos que tienen ahí, lámpara, foco, dice 220 volt. Estos son los 220 volt que tienen de salida para, en vez de una batería, tienen eso para alimentar, digamos, todos los focos, heladera y electrodomésticos de la casa. Muy bien, pero para que este foco prenda, yo tengo que tener, o para que un motor prenda, el motor de la heladera, yo tengo que tener una llave, ¿sí? Una llave que haga tic-tac, que la cierra, la prende y la apague. Bueno, en los circuitos, esto se llama circuito. Bueno, para que, aunque ustedes no lo crean, para que muchas veces lo que se utiliza, ¿sí? Esta propiedad de los materiales de dilatarse con la temperatura, como para abrir o cerrar un circuito. Ejemplo, en una caldera. Esto detecta temperatura. Cuando, digamos, la temperatura baja, nosotros hay algo que activa, o sea, elevando la temperatura de esta cinta bimetálica, que vamos a lograr que se dilate. Ahora vamos a ver por qué son bimetálicas y no una sola. Se dilata, cierra y vuelve. ¿Para qué tenemos este tema de las dos cintas? Sería de un metal A y de un metal B. Entonces, ¿qué va a pasar? Un metal dilata más que el otro, ¿estamos? Entonces, es como que vuelta a la temperatura anterior, siempre dentro de estos límites que hablábamos nosotros, ¿no? Bueno, vuelta a la temperatura anterior, digamos que el metal que dilata menos, lo estaría llevando, digamos, al otro y vuelve a su estado inicial más rápidamente. Bien, esto también se hace para protección mecánica del interruptor, etcétera, etcétera. Pero lo que yo quería decirles era esto, que esto se utiliza mucho en los sistemas de calefacción, los bimetálicos, aprovechando estas propiedades, digamos, de la dilatación térmica de los materiales. Bien, el radio de curvatura se calcula, ¿no? Para cerrar un circuito, está calculado, y en general, este es el chiste. O sea que el radio que va a tener para cerrar un circuito depende de los coeficientes de dilatación térmica, de la variación de la temperatura y la distancia D, que sería esta distancia que se separa, digamos, de su estado normal, natural, digamos, hacia su estado de dilatación. ¿Estamos? Bueno, entonces eso es más o menos. Hay un ejercicio, que es el que vamos a hacer ahora, de dilatación térmica, que explica mejor la cosa, según yo. Muy bien. Y que mete todo. Bueno, entonces vamos a tener acá, tenemos un ejemplo. Esta es una cinta bimetálica. Fíjense que tenemos aluminio y tenemos acero, y vamos a tener un arco, tenemos un pedacito de esa cinta donde tenemos un arco de circunferencia, ¿no? Un arco que está caracterizado por el arco de circunferencia por el ángulo phi. Bueno, entonces nosotros vamos a tener, como siempre, ustedes van a ver mucho en ingeniería,
una palabra que se llama radio medio, longitud media, ¿sí? Entonces, van a tener un radio que es radio medio, no dije radio promedio, ¿no? Que es donde, digamos, las propiedades, ¿sí? Las propiedades, o sea que en este sector es como que la dilatación no afectara o afectara, digamos, de la misma manera que al aluminio y al acero. Es un radio teórico, un radio medio, que se toma muchísimo en lo que es ingeniería eso, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que me pide esto. Dice que la cinta bimetálica tiene una longitud de 5 centímetros y está formada por 2 láminas soldadas. Fíjense cómo están soldadas las láminas, la de aluminio arriba, la de acero acá abajo. A ver, párate que voy a agrandar este dibujo. Bien. Entonces, y me pide, con eso, nos dan como datos los coeficientes de dilatación térmica. Si nos fijamos, tenemos como datos los coeficientes de dilatación térmica y tenemos que los espesores. El espesor, que sería esto así, esto de acá, esto sería el espesor de cada una de las láminas, es de 0,5 milímetros. ¿Está bien? Y nosotros vamos a tomar esas medidas hasta el radio medio, ¿no? Y con los coeficientes de dilatación. Y nos pide determinar el radio de flexión de la lámina cuando experimenta una variación de temperatura de tal. Bueno, lo primero que vamos a necesitar para saber el radio, vamos a tener que la longitud del arco, nosotros sabemos que es R por tita, ¿no? Eso es la longitud del arco. Vamos a achicar porque la trigonometría acá tampoco, allá, la trigonometría tampoco los acompaña mucho. Bueno, entonces nosotros sabemos que R por tita va a ser la longitud, ¿sí? Esa R que tenemos ahí va a ser la longitud del arco. Bien, muy bien. Entonces, vamos acá a lo que es R. R lo estaríamos tomando, dijimos que es todo esto, pero ¿hasta dónde? Hasta el, vamos a tomar todo desde el radio medio. Entonces, acá tenemos que la longitud del acero, ¿sí? Acá en el radio medio de la chapa del acero, va a ser R menos A sobre 2. Acá, en el radio medio del acero. Entonces, ¿sí? Eso sería la longitud del arco. Por otro lado, sabemos que esa longitud de arco es igual a L0 más el delta L, ¿sí? Más el delta L cuando subió la temperatura. Entonces, R, ahora el nuevo R, por el tita, bueno, no es tita, es phi, entonces, vamos a tener que va a ser igual a la longitud del arco. Por otro lado, esa longitud del arco, sabemos que en función del coeficiente de dilatación térmica del acero, va a ser igual a L0, por lo que estuvimos viendo recién, por delta, por el coeficiente y por delta de la temperatura. Lo mismo me va a quedar para el aluminio, teniendo en cuenta ahora que R le tenemos que sumar, o sea, a R del radio medio esto y le sumamos el A sobre 2, ¿no? A partir del radio medio hacia el radio medio de esto, de la otra, le sumamos el A sobre 2. Bien, entonces ahí lo mismo para el otro, eso, la longitud de arco es igual a R por phi, y entonces vamos a tener que el delta L, ¿sí? Va a ser esto. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a tener acá? Dice, la relación de los arcos, o sea, como estas están pegadas así, entonces la relación de los arcos va a ser directamente proporcional a la relación de las longitudes, ¿no? Entonces,
Reordenando eso, tenemos y de ahí sacamos la ecuación que nos indica cuál va a ser el radio de curvatura para un cálculo cuando tenemos una lámina bimetálica con dos coeficientes de dilatación térmica diferentes, es decir, de distintos materiales, ¿sí? Bueno, entonces, esto lo pueden volver a hacer, yo por ahí no me entienden, pero si se ponen las pilas y se ponen a hacer problemas, por más que esté hecho, se ponen a hacerlo ustedes, les va a salir mucho mejor. Bueno, entonces ahora, por ahí no sé si siguen los profes en el Zoom, van al Discord, no sé, y los dejo con ellos para que les hagan las consultas para el... ¿Mirta? están en Discord, dicen los profes. Bueno, Sí, nos vamos a chicos, Discord. sí, porque... Sí, Mirta, nos vamos a Discord. sí, ahí está Pablo, sí.